Recuerdo cuando estaba en la prepa, en la high school, y les preguntaba a mis papás que por qué no podíamos comer carne los viernes durante la cuaresma. Y mis papás me respondían, porque somos católicos y es una tradición. Me respondían, mis papás me enseñaron desde que éramos niños. Y también me acuerdo que había otras personas que me decían que si yo comía carne los viernes durante cuaresma, que era un pecado. Y yo les explicaba, yo les preguntaba por qué, y nunca me podían decir por qué. Nomás me decían porque sí. Y para ser honesto, después de haber escuchado todo esto, me iba a McDonald's con mis amigos y me comía una hamburguesa de carne, bien rica, bien sabrosa, los viernes durante cuaresma. Y todos sabemos que ya casi llega ese tiempo donde nuestros padres, nuestras familias, nuestros amigos nos empiezan a decir, y hablan mucho de eso que se llama la mentada cuaresma, ¿ok? Entonces, y es normal que nosotros empecemos a preguntarnos, ¿qué es la cuaresma? ¿Ok? Y podemos hacer preguntas como, ¿por qué no podemos comer carne los viernes durante la cuaresma? O ¿por qué el color morado está donde sea durante la cuaresma? O ¿qué es el ayuno, verdad? O simplemente nos preguntamos qué significa realmente la cuaresma. Y muchos de ustedes son como yo cuando estaba en high school. Y pensamos que la cuaresma es un tiempo inútil, que tenemos que participar porque nuestros papás nos forzan. Y yo me acuerdo que me enojaba, thank you. Me acuerdo que me enojaba en la cuaresma porque en la frontera no teníamos cable. Bueno, pues mi familia, porque sí podías comprar cable, ¿verdad? Pero no teníamos cable y ponían puras películas de Jesús del año del caldo. Y yo me enojaba porque nomás teníamos 5 canales y en esos 5 canales siempre ponían puras películas de Jesús y I was like, come on. Y también me acuerdo que me quejaba mucho sobre el ayuno. Y para mí la definición de ayuno quiere decir que no comes nada todo el santo día. Y no sé si se han dado cuenta, pero yo soy un muchacho grande, gordito. Y los muchachos grandes gorditos tenemos que comer, si no nos desmayamos. Pero bueno, de todos modos, hoy queremos compartirles que la cuaresma es algo más profundo y poderoso si ustedes están listos, si están dispuestos a aprender y participar en ella. ¿Ok? Y la cuaresma comienza el miércoles de ceniza, que este año va a caer el 14 de febrero, Valentine's Day, y dura, ¿quién sabe cuánto dura? Dura 40 días, sin contar los domingos, ¿ok? Y son 40 días que estamos conmemorando, recordando el tiempo que Jesús estaba en el desierto y estaba ayunando, estaba orando y estaba siendo tentado por el chamuco, por el demonio. Y además el color morado tiene un significado. Y espero que se lo puedan grabar para que cuando miren el color morado, recordemos que el color morado quiere decir reflexión. Quiere decir una oportunidad de cambiar nosotros, cambiar lo que hay dentro de nosotros mismos, ser mejor personas. Y durante estos 40 días, ¿ok? Estamos siendo invitados para poder ser más fuertes, para acercarnos más a Dios. En estos 40 días también tenemos que verlo como una oportunidad para construir nuestra relación con Jesús o fortalecerla. Y mucha gente decide dejar algo o ofrecer algo. ¿Cuánta gente ha escuchado de que, oh, yo no voy a comer hot Cheetos, Flaming Hot, o yo no voy a hacer esto? Y tantas cosas que ofrecen, tantas cosas que ofrecen o dejan y lo hacen como un sacrificio, ¿ok? Pero en realidad, dejar ofrecer algo también es una oportunidad para crecer espiritualmente y mentalmente.
Y como resultado tenemos control de nosotros, ¿ok? Es decir, que nosotros nos controlamos a nosotros mismos y a mí no me controla una hamburguesa, a mí no me controla un chocolate candy, a mí no me controla un churro de caramelo, o no me controla las drogas, o no me controla mis amistades, yo mismo me controlo, ¿ok? Y también cuando nosotros ayunamos, ¿ok? Que quiere decir que dejamos de comer por un cierto tiempo y sentimos hambre, ¿verdad? Sentimos hambre de comida. ¡Salud! Nosotros tenemos que transformar ese ayuno, ese sentimiento de hambre, de comida, por hambre de Dios, hambre del amor de Dios, hambre de la paz de Dios y hambre de la fortaleza de Dios. Y es importante, allá atrás, que hablemos con Dios a través de la oración y le contemos todo el sacrificio que le estamos ofreciendo. Y con eso dicho, todo lo que ofrezcamos a Dios se tiene que quedar entre nosotros y Él. ¿Ok? Entre yo y Él, entre ustedes y Él. ¿Ok? Pero por último, Johnny, cuando no comemos carne los viernes durante Cuaresma, no la comamos porque, mi papá me dijo, mi mamá me dijo, mi abuela me dijo, mi abuelito. Sino no la comamos carne porque tenemos que recordar que cuando no comemos carne los viernes durante Cuaresma, se hace porque fue un viernes donde Cristo fue crucificado en la cruz. Y cuando no comamos carnes durante la Cuaresma en los viernes, tenemos que decirle a Dios en nuestras oraciones: Dios, te ofrezco este sacrificio de no comer carne los viernes para recordarme que tú enviaste a tu único hijo para morir y ser sacrificado en la cruz solamente para mí.